Bien, entonces vamos a iniciar una revisión de la parte de embriología. En este caso lo hacemos un poco aplicada, no una embriología descriptiva, sino aplicada. Vamos a ver aquí, en primer lugar, en este cuadro figura todos los procesos que caracterizan al desarrollo. Recuerden ustedes que el desarrollo tiene una duración de 216 días en la especie humana y que son aproximadamente 38 a 40 semanas, ¿no? Entonces se suele dividir este proceso de desarrollo humano en tres periodos muy bien establecidos. Periodo preembrionario, las 3 primeras semanas, siempre hablando después que se ha producido la fertilización, es decir, después que se ha formado el nuevo individuo o cigoto. Luego, entre la 4ª y la 8ª semana, periodo embrionario, y después de la semana 9ª al final de la gestación, el periodo fetal. En algunos dicen periodo preovular, periodo ovular, posovular, no es muy correcto. También llaman a unos periodo presomítico a toda esta parte de acá, periodo somítico a referirse al periodo embrionario y luego periodo fetal. Lo cierto es que no es un periodo en sí, sino una etapa transicional en el cual al final de la 3ª, durante la 4ª e inicio de la 5ª, aquí hace su aparición unos bloques de tejido altamente especializado que se conocen como somites o somitas. Y de ahí que algunos le mencionan, antes de la presentación de estos somites, presomítico y después posomítico. Pero no es en sí un hecho fundamental, trascendental, ¿no? Mejor preembrionario, embrionario y fetal. Algunos procesos que caracterizan a estas 3 primeras semanas. Después de formado el cigoto, mediante el proceso de fertilización, empieza un proceso llamado segmentación del cigoto. Se va segmentando, forma la mórula, es trasladado por la trompa y va a iniciar la implantación, ¿no? O sea, al final de la primera semana se inicia la implantación, es decir, el blastocisto, que es la parte del embrión que se va a implantar, toma contacto con el tejido materno. Y ahí se constituye la primera hoja, de ahí viene el nombre de disco unilaminar, llamado hipoblasto, futuro endodermo. No es el endodermo, sino hipoblasto. En la segunda semana completa la implantación. Prácticamente ya queda el blastocisto incorporado al tejido materno. Y aparece otra membranita, otra capa, de ahí viene el nombre de disco bilaminar, que es el epiblasto. En la primera semana hipo, en la segunda semana epi, de ahí viene el nombre de disco bilaminar. Y es en la 3ª semana donde ocurren cambios notables en el embrión. La presencia de la 3ª capa, de ahí viene el nombre trilaminar, que es el mesodermo. Y la formación de esta 3ª capa ocurre mediante este fenómeno llamado gastrulación. Además que también se inicia la formación de los esbozos del sistema nervioso central y periférico. Y también el esbozo de un aparato cardiovascular muy tempranamente. Hasta aquí es un disco. Entonces este disco va a cambiar de forma. Era discoidal, luego se hace cilíndrico, y luego ocurre lo que se conoce como plegamientos, para poder darle la forma del embrión en C, típica, ¿no? Que recuerdan ustedes el embrión en C, donde la región cefálica prácticamente está en contacto con la región ventral del cuerpo, a eso se llama plegamientos. Y una vez que se han producido los plegamientos, entonces empieza un proceso de morfogénesis, organogénesis e histogénesis que caracteriza este periodo embrionario desde la 4ª a la 8ª semana. Y luego ya hacia el final de la 9ª, al final de la gestación, el periodo fetal
que se caracteriza pues por un crecimiento, un aumento de masa, de volumen, de tamaño, que se conoce como crecimiento corporal. De estos tres periodos, hay un periodo que se conoce como periodo crítico, ¿no? Crítico del desarrollo, donde cualquier noxa, tanto externo como interno, podría de una u otra forma bloquear, alterar el desarrollo de algún aparato o sistema. Y ese periodo crítico del desarrollo es este periodo embrionario, porque se está produciendo morfogénesis, organogénesis e histogénesis. Estos procesos son secuenciales, o sea, no podemos decir que primero es histogénesis y después órgano y después morfo, no es así. La morfogénesis son procesos de cambio importantes, que es el que va a dar la forma del futuro órgano. Por anatomía ustedes recuerdan que el estómago tiene una forma típica, el corazón, el hígado, pulmones. Eso es morfo. Entonces ahí hay una serie de cambios importantes, una diferenciación. Y luego, una vez que ya está esbozado lo que va a ser el futuro órgano, génesis, ahí se va a formar ya los constituyentes de ese órgano. Y una vez que ya está formado ese órgano, entonces viene el proceso de histogénesis, es decir, formación de los tejidos. ¿Y por qué? No olvidemos que en el periodo fetal, el feto ya tiene múltiples funciones. La función digestiva está presente, cardiovascular, está presente la función excretora, la función nerviosa, endocrina, excepto la función respiratoria, ¿no? Los pulmones del feto se forman en ese periodo, pero no son funcionantes, ¿no? El intercambio gaseoso ocurre a nivel de la placenta. Entonces ya para el periodo fetal tiene que estar constituido los principales órganos, aparatos y sistemas, y también diferenciado en los tejidos propios de cada uno de esos aparatos. En algunas publicaciones mencionan como desarrollo fetal, pero ese término desarrollo fetal no se refiere a que ya en el feto va a aparecer otros órganos, ya en el feto están todos los órganos. El desarrollo fetal se refiere al grado de maduración que van a tener los órganos, aparatos y sistemas que se habían instalado en el periodo embrionario. Pero no podemos decir que en el feto, en el periodo fetal, se van a desarrollar nuevos órganos, ya están desarrollados en el periodo embrionario. Entonces ese término de desarrollo fetal se refiere a la maduración, a la adquisición de ciertas actividades fisiológicas de maduración de los órganos ya establecidos en el periodo embrionario, ¿no? A eso se refiere el desarrollo fetal. De esto es lo que vamos a recordar entonces en esta primera parte. Vamos a ver entonces que el desarrollo es netamente genético. Existen entre la formación de los órganos, aparatos y sistemas, una serie de genes que son específicos para cada uno de los tejidos, algunos de los aparatos y sistemas. La parte genética en la actualidad está cobrando mucha importancia. No hay ninguna especialidad médica donde no haya una base genética de alguna patología, de una alteración, que puede presentarse muy tempranamente en la vida postnatal, en los primeros años, o también tardíamente en el adulto. Muchos de los tumores que aparecen en el adulto es como consecuencia de alguna alteración genética en el desarrollo y que no se establecen los patrones, sino después que se una al factor ambiental, ¿no? Porque el factor genético más factor ambiental igual enfermedad. Podemos tener el patrón genético, pero no tenemos el factor ambiental, no se va a manifestar la enfermedad. Entonces, entre los genes de desarrollo, que existen miles de genes, podemos citar algunos de ellos, por ejemplo, los genes de la familia Hox, que lo vamos a ver en muchos órganos, que son los que participan en los procesos de segmentación. Cuando se desarrolla el sistema nervioso, por ejemplo, ese tubo neural, que es los inicios del sistema nervioso, tiene 3 segmentos: pro, mesen y rombencéfalo. Y luego el pro se va a dividir en telen, diencéfalo, el mesencéfalo no se divide, y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. De estas 5 vesículas se van a desarrollar todos los componentes del sistema nervioso. Pero
¿Quién marca la diferencia de que el telencéfalo forme hemisferios cerebrales? Que el diencéfalo no forme hemisferios cerebrales, pero sí forme, por ejemplo, toda la región del tálamo. ¿Quién hace que el mesencéfalo forme los tubérculos cuadrigéminos? El metencéfalo, protuberancia, cerebelo y el mielencéfalo bulborraquídeo. Tiene que ser genes. Y esos son los genes Hox, que son los encargados de dividir, y cada uno de estos procesos van a tener su propia caracterización, su propia diferenciación. Entonces, lo que va a ganar al mesencéfalo no puede alternarse con los del telencéfalo. Cada uno guarda su propia división, sus propias características. Y así podemos citar muchos otros ejemplos, en el caso del intestino, por ejemplo. Intestino primitivo, intestino anterior, medio, caudal. Muy bien. ¿Quién establece que esto sea anterior, esto sea medio y esto sea caudal? Genes. Genes de la familia Hox, ¿no?, que son los más importantes. Los genes de la familia Pax tienen que ver con la formación del globo ocular, del ojo, y también el sistema nervioso central. Los Hox segmentan, los Pax ya son específicos para formar las estructuras propias de esa división. Los SHH, esos son unos genes llamados sónicos, Sonic GG-HOC, genes sónicos que son los encargados de fomentar la formación de la notocorda. ¿Qué cosa es la notocorda? La notocorda es la cuerda dorsal, ¿no?, que aparece en el eje céfalo-caudal, ¿no?, del cuerpo del embrión. Y luego esta notocorda va a ser reemplazada por la columna vertebral. Va a formar, las vértebras reemplazan la columna vertebral. De esta manera que nosotros adultos tenemos, pues entre vértebra y vértebra hay un anillo fibroso, ¿recuerdan? Y ahí está presente el núcleo pulposo. Y ese núcleo pulposo viene a ser justamente los rezagos de la notocorda. Entonces, ¿quién participa en la formación de esta notocorda? Los SHH, los Sonic GG-HOC. Los FGF, factor de crecimiento fibroblástico. Factor de crecimiento fibroblástico. Los fibroblastos son células que van a dar lugar a la mayoría de tejidos que sirven de conexión, conjuntivos. Ustedes saben perfectamente que todo órgano tiene su mucosa, representada por su epitelio, y esa mucosa descansa sobre un soporte de tejido conectivo. Y luego tiene su capa muscular y luego tiene su capa externa o serosa. Los FGF son los responsables de la formación de esos soportes sobre el cual va a estar los epitelios, básicamente. Factor de crecimiento fibroblástico o de fibroblastos. Factores de transcripción. Al igual que cuando se habla de la molécula del ADN que tiene transcripción, tiene traducción, igual. Para que un tejido se forme es necesario, pues, que haya señales de transcripción y que haya receptores de membrana para que se forme ese órgano, de lo contrario no se va a formar. Y luego un grupo de proteínas, por ejemplo las proteínas LIN, que son los encargados de la formación de la cabeza, porque nuestra cabeza tiene esa forma. Es un patrón ya establecido. Y esas proteínas lo que hacen es darle la forma, ¿no?, a la cabeza. Entonces, cualquiera de estos genes que tienen la facilidad de mutar, existen muchos mutágenos, ¿pueden alterar la formación de un aparato del sistema? Sí, por supuesto. Y generar lo que se conoce como morfodisplasias, o también conocidas como malformaciones congénitas. Entonces, cuando han hecho pediatría, neonatología, recibe una criatura con algunas alteraciones, labio partido, fisura palatina, anencefálicos, etcétera, etcétera, ahí tienen ustedes el origen, cómo, por qué se forman esas estructuras, o por qué no se han formado esos órganos completamente, ¿no? Mutación génica. Y también otros, los genes TBOX, que son los encargados de la inducción mesodérmica. Hemos dicho que en la tercera semana aparece la tercera capa, que es el mesodermo. Y este mesodermo va a recibir factores de inducción, que son los genes TBOX. Inducen para que formen otras estructuras, ¿no? Entonces, el desarrollo embrionario está controlado genéticamente. Un sinnúmero de genes que ya se conocen inclusive
la posición y en qué par se encuentra. Este es un ejemplo de cómo es que se establece una jerarquía de genes para la regulación de un proceso del desarrollo embrionario. En este caso, por ejemplo, la formación de la fibra muscular. Ustedes saben perfectamente que los músculos tienen esa facilidad, contractilidad, elasticidad. ¿Quién ejecuta esa contractilidad, que esa elasticidad? Moléculas proteicas. Pero para que se formen esas moléculas proteicas es necesario todo un proceso que comienza acá. Un gen encargado justamente del control del desarrollo. Este gen tiene su factor de transcripción, transcribe la orden, o sea, envía la orden, bueno, debe formarse en esta zona tales proteínas. Y para que se formen esas proteínas tiene que haber receptores de membrana. Justamente esos receptores de membrana se conocen como región promotora, para que responda frente a ese estímulo de la transcripción. Reciben su factor de transcripción y comienzan a formar justamente las moléculas que van a constituir a la fibra muscular. ¿Cuándo se está realizando esto? En el periodo embrionario. Entonces, mucho de la distrofia, ¿se acuerdan ustedes de las distrofias musculares? De Duchenne, por ejemplo, ¿no? La de Duchenne o la de Becker, ¿recuerdan? Falta una proteína, la distrofina. ¿Y por qué falta? Porque no ha sido codificado correctamente o si lo ha logrado muy parcialmente y que llegado el momento, pues esas fibras musculares ya no obedecen, ¿no?, a la acción del sistema nervioso. Y se tiene pues la distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Fíjense, todo este proceso de los genes de desarrollo fueron estudiados, aunque parezca mentira, en invertebrados, ¿no? En Escherichia coli, por ejemplo, en las bacterias, y luego en la mosquita Drosophila melanogaster. Y en esa mosquita, pues el cuerpecito de esa mosquita tenía segmentos, ¿no?, que está representado ahí por colores. Entonces se pensó por qué ahí está la cabeza, porque está el abdomen y porque están las patas, las alas, etcétera. Debe haber algo. Y efectivamente encontraron que eran genes. Cuando esto lo llevaron ya al humano, se encontró justamente que, por ejemplo, saben ustedes perfectamente que la columna vertebral tiene una parte cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxígea. ¿Quién determina esas divisiones? Genes. Genes de la familia Hox, que hemos mencionado hace unos momentos, HOX-A, HOX-B, HOX-C, HOX-D. ¿Dónde se encuentran? Cromosoma 6, cromosoma 11, cromosoma 15, cromosoma 2. O sea, ya está establecido el genoma humano ubicado esos genes en tales cromosomas. Y efectivamente tienen una cierta homología estos genes con lo que se encontraron en la mosquita. Entonces, como le decía al inicio, toda estructura que tenga segmentación y diferenciación, ¿quién marca la diferencia? Genes. Entonces, esos genes marcan las regiones donde van a desarrollarse estructuras específicas, y como estos genes tienen la facultad o la facilidad de mutar, entonces puede ser que muten y no se forman esa estructura, pero sí se forman la otra porque son independientes. Y eso es lo que encontramos muchas veces en un recién nacido. Puede estar afectado un sistema, pero no están afectados todos los sistemas, a no ser que sea ya una cosa muy grotesca, donde ya hay no solamente un proceso alterado, sino varios procesos que lo hacen, desde luego, incompatibles con la vida extrauterina. Acá tenemos nuevamente los mecanismos de desarrollo, ¿no? Y hacemos hincapié porque el embrión es netamente desarrollo. El desarrollo es propio del embrión. Y como les decía, si se establece una alteración muy tempranamente, puede aparecer en la vida postnatal en los primeros años, como también puede estar ahí, escondido, y aparecer ya en la vida, en la adultez. Tenemos ahí la diferenciación celular, la adhesión celular, que son mecanismos importantes porque para que se formen tejidos tiene que haber una adhesión. Una adhesión. Y si no hay esta adhesión, entonces no se puede producir la fusión. Y también tienen que migrar, muchas células tienen que migrar de su lugar de origen a otras distancias. Y no olviden que toda migración siempre va acompañado de genes, ¿no? Por ejemplo, el caso de la formación de la gónada, ¿no? Después lo vamos a ver con más detalle, pero simplemente como ejemplo. Los gonocitos, que son las células germinales primordiales, son conducidos desde el lugar donde se originan
hasta la gónada. Lo van llevando, los genes acompañan a esas células. Si por si acaso este camino migratorio no lo efectúan, si no se desvían, entonces esas células van a organizar tumoraciones. Recuerden ustedes los disgerminomas, los teratomas, los cordomas, que son tumores no que aparecen ya en la vida, en la adultez. Acá es donde se inicia la formación de estos tumores. Muchos de ellos se malignizan. Entonces la migración es conducida por genes. La apoptosis. Aunque parezca algo paradójico, pero la muerte celular es importante en el periodo embrionario. ¿Por qué? Estructuras que son importantes para el embrión para nosotros ya no es importante. Por ejemplo, en la circulación fetal hay una comunicación entre aurícula y aurícula. Ese es el agujero oval. Para el feto es fundamental eso. Se cierra ese agujero oval prematuramente, ese feto muere. Pero ya para un recién nacido, esa unión, esa comunicación ya no es importante. Más bien genera alguna cardiopatía. En el caso, por ejemplo, masculino, tenemos los conductos de Wolff y deben de generar los conductos de Müller. No desarrollan los conductos, no degeneran los conductos de Müller, entonces un varón puede tener algunas estructuras compatibles con los conductos de Müller y viceversa. Podemos encontrar en una mujer algunas estructuras compatibles con derivados de Wolff, porque tienen que entrar en un proceso de muerte celular programada. Muerte, apoptosis. La inducción y la proliferación celular, que no es lo mismo que multiplicación, sino proliferación, controlada por moléculas, somatomedina, las FGF, ya hemos mencionado, factor de crecimiento fibroblástico, EGF, factor de crecimiento de epitelios, HGF, factor de crecimiento hepatocítico, van a formar el hígado, NGF, factor de crecimiento neuroblástico para la formación de las neuronas, y los BEG, que viene a ser factor de crecimiento del endotelio vascular, que sí que se van a formar muy tempranamente vasos sanguíneos, por supuesto, gracias a estas moléculas que van a ser responsables de la proliferación celular. Bien, hasta ahí alguna pregunta, algo que no esté claro. Entonces, en resumen, podemos decir que el desarrollo es netamente controlado por genes. Veamos entonces cómo los primeros estadios del desarrollo embrionario y la relación materno-fetal. Para esto entonces tenemos que revisar lo que es, cómo es que se preparan las células para, mediante el proceso de fertilización, la formación de un nuevo individuo. Comenzamos con la gametogénesis. La gametogénesis se divide en 4 fases. La primera fase es el origen extraembrionario de las células germinales y su migración a las gónadas. Fíjense, aquí no estamos hablando testículo u ovario, sino simplemente gónada. En segundo lugar, el aumento de células, el número de células germinales mediante mitosis, una multiplicación mitótica. Luego viene la reducción del número de cromosomas mediante la meiosis. Y una cuarta fase que es ya una maduración estructural y funcional de los gametos femeninos llamados ovocitos y los gametos masculinos llamados espermatozoides. Entonces aquí hay una maduración estructural y funcional, o sea, cambios, ya no a nivel de cromosomas, sino simplemente cambios estructurales, o sea, en la forma, para tener pues la característica propia del gameto, tanto masculino como femenino. En la primera fase prácticamente es idéntica, tanto en el masculino como femenino, y en las 3 restantes hay unas ligeras modificaciones, algunas diferencias entre los patrones masculino y femenino, pero que no son diferencias abismales, ¿no? Sino ligeras diferencias simplemente. Bien, la primera fase, ahí lo tenemos. Este es el embrión, este es un anexo importante del saco vitelino, este es el embrión, región cefálica, región caudal. Entonces aquí en el saco vitelino se forman estas células que son las células germinativas primordiales o gonocitos. Y estas células comienzan a migran
hasta ubicarse pues en el surco genital para formar justamente la gónada. En ese estadio todavía no hay testículo ovario, gónada simplemente. Y como les decía hace un momento, esta migración va acompañada de genes, ¿no? Lo van acompañando estos gonocitos y llevados hacia su lugar definitivo. Pero como pueden desviarse, porque pueden mutar los genes, entonces no llegan a su lugar donde deben estar presentes y da lugar pues a los trastornos llamados agonadismo, que eso es muchas veces característico de algún síndrome de origen cromosómico o una gonosomopatía. Esa es entonces la migración de las células germinales. Y van recorriendo pues desde el saco vitelino hasta el lugar donde deben situarse, aquí en el surco genital, para formar la gónada, ¿no? Gónada. No estamos hablando, fíjense, testículo ovario, gónada simplemente. Bien, comencemos con la gametogénesis masculina. Hemos dicho que tiene pues la segunda, tercera y cuarta fase. Hay ligeras diferencias con respecto a femenino. Comencemos con la gametogénesis masculina. ¿Cuándo empieza la espermatogénesis en el hombre? Empieza en la pubertad. En la pubertad. Y toda la línea espermatogenética dura entre 64 a 70 días. O sea, desde espermatogonias hasta espermatozoides, 64 a 70 días. Pero empieza en la pubertad. Entonces, ¿qué pasa con los testículos de un niño? ¿Qué es lo que tiene el niño en sus testículos? ¿No? Porque, obvio, los testículos ya han descendido, en escroto, están presentes en el recién nacido y también, por supuesto, en el niño antes de la pubertad. Pero ¿qué cosa encontramos en los testículos de un niño? Todavía no hay la línea espermatogenética, ¿no? Porque esa recién se instala en la pubertad, ¿no? Con los cambios del eje hipotálamo hipofisiario. Entonces, en los testículos de un niño vamos a encontrar cordones sexuales primarios. No hay tubos seminíferos, sino cordones sexuales primarios. Y en estos cordones sexuales primarios vamos a encontrar las células germinativas que hemos mencionado hace unos momentos, o sea, los gonocitos, y otro grupo de células que vienen a ser las células sustentaculares, futuras células de Sertoli, que son las que van a acompañar a la línea espermatogenética cuando ésta se inicia en la pubertad. Entonces, en un niño es imposible pues, que pueda, como a veces ha salido alguna información un poco distorsionada en los diarios, que un niño de 12 años ha embarazado a una niña de 15 y 16 años. Es imposible, ¿no? Porque todavía no hay espermatozoides, a no ser que tenga, por supuesto, pubertad precoz, que puede ocurrir, sí. Pero normalmente un niño, sus testículos no tienen aún los tubos seminíferos, tienen cordones sexuales primarios, ¿no? Ni tampoco son secundarios, sino cordones sexuales primarios, ¿no? Y normalmente que entre cordón y cordón hay unos espacios intersticiales donde se van a alojar ahí las células de Leydig que ustedes conocen, ¿no? Que son las encargadas de producir pues, andrógenos, básicamente la testosterona. Bien, entonces ya en el número de células germinales aumenta en esta segunda fase. Una vez que llegan a las gónadas, hay una proliferación mitótica rápida, se forma de cientos a millones, y luego comienza pues la diferenciación en espermatogonias, que tienen 3 tipos de espermatogonias. Muy bien, hemos dicho que la espermatogénesis empieza en la pubertad. ¿Cuándo termina? ¿Nosotros tenemos una pausa o no tenemos pausa? Como ocurre sí, en el sexo femenino, en el sexo femenino sí hay una pausa. Nosotros no tenemos pausa. Entonces empieza en la pubertad, ¿cuándo termina? Con la muerte del varón. Muere el varón, ahí se terminó el proceso espermatogenético. Quiere decir que en una persona, pues ya a partir de los 50, 60 años, ¿hay producción de espermatozoides? Por supuesto, hay producción de espermatozoides. Pero disminuye, por supuesto, el número, la calidad, el volumen, es indudablemente, ¿no? También hay envejecimiento de las células, indudablemente. Pero no deja de haber, no deja de haber, ¿no? Cuando muere el abuelo, por ejemplo, están velando al abuelo,
Y aparecen varios canales, ¿no?, reclamando la herencia del abuelo. Y la pobre viejita dice, pero ¿qué pasa si mi viejito se iba tempranito, iba a la chacra a ordeñar las vacas, a ver los sembríos? Pero iba a sembrar, pero a otros canales, ¿no? Entonces, ya una persona anciana, hay producción todavía, ¿no? Y si tiene una buena sustento nutricional, por supuesto que puede producir. Ahí tienen ustedes los 3 tipos de espermatogonias: citoplasma oscuro, stem cells, células madre; citoplasma claro, que van a comenzar a diferenciarse; y la espermatogonia tipo B, que es justamente el que va a iniciar el proceso de la espermatogénesis. De ahí pues que estas células de reserva, stem cells, van a ir renovando. Conforme van formándose estas células, van siendo renovadas. Se reduce el número de cromosomas, por supuesto. Hay 2 divisiones sucesivas de maduración meiótica. La primera, una verdadera reducción del número de cromosomas, porque estas células espermatogónicas son diploides. Luego, se diferencian en espermatozoides primarios, siguen siendo diploides. Y cuando ya van a pasar a espermatozoides secundarios, ahí hay una verdadera división de reducción, de tal manera que esas células espermatocíticas secundarias son haploides. Y la segunda división meiótica, también llamada división ecuacional, es similar a una división mitótica, pero que una mitosis, usted recuerda que es 2N, pasa a 2N, ¿no?, mitótica. En este caso, es una segunda división meiótica, pero solamente reduccional, es decir, se parte de una célula haploide, porque el espermatozoide secundario es haploide, y da lugar a células haploides también, ¿no? Ahí ya no hay más reducción. Y va a dar lugar pues a las espermátides. Y estas espermátides son las encargadas ya de ir modificando su estructura para formar justamente los espermatozoides, ¿no?, los espermatozoides. Y aquí tienen ustedes, para recordarles, una comparación entre la mitosis y meiosis. Esta mitosis en células somáticas, no hay recombinación genética, se forman 2 células hijas idénticas. Acá solamente en células sexuales, la meiosis, hay recombinación. Las células obtienen solamente una copia de cada cromosoma y esto permite ver unas nuevas combinaciones, meiosis. Y 4 fases, pro, meta, ana y telofase. Y acá unas 2 divisiones, la primera una división reduccional y la segunda que se parte de una célula haploide, ¿no? Haploide, ¿no? Ya no es diploide, sino haploide, ¿no? Aquí en el esquema lo tenemos. Esta es la primera reducción, ahí tenemos células hijas haploides. Y en la segunda división, esta célula haploide sigue un proceso similar a una mitosis. Al final obtenemos 4 células hijas haploides, ¿no? Esa es la diferencia entre la meiosis reduccional y la meiosis ecuacional. En la reducción sí comenzamos acá 2N, N. En la segunda meiosis N y N. No hay nada más, no hay ninguna subdivisión, sino simplemente de haploide pasa a haploides. Ese es reduccional, ese es ecuacional, ¿no? Y la primera sí es una verdadera división reduccional. Puede ocurrir, y esto explica muchas veces el por qué ustedes habrán tenido pacientes, lo que se conoce normalmente como mujeres añosas, ¿no?, que están ya bordeando los 40 años. Y a veces es importante siempre la prevención. Eso no quiere decir, ustedes han tenido pacientes, por ejemplo, que a los 40, 42, 45 años han tenido hijos normales, por supuesto, ¿no? Una mujer de 40 años dice, señora, usted no puede tener hijos porque le va a salir down. No es así tampoco, ¿no? Siempre es importante decirle, señora, puede usted salir embarazada, pero hay riesgo, probabilísticamente hablando, de que puede tener alguna cromosomopatía. Y eso lo ocurre muchas veces. Esta es la división normal. XX, todo es acá. Primera división meiótica, segunda división meiótica. Pero puede ocurrir esto, que se conoce como no disyunción. O sea, quiere decir que todo el complemento gonosómico va a pasar a una sola célula y la otra queda sin complemento gonosómico. Eso se conoce como no disyunción en la primera división meiótica. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a medida que va pasando
los años en un individuo, también ocurre también en el masculino, como que las células se lentilizan, ¿no? Se hacen más lentas en su división. Y esa lentitud en su división no permite pues, que haya el pasaje completo de los gonosomas a las células como debe ser, en el ejemplo este. Entonces estas células quedan ya establecidas anormalmente. Pero pueden ser fertilizadas, por supuesto. Ahí no hay sensores que permitan decir, esta célula no puede ser fertilizada porque tiene pues, un complemento gonosómico anormal. Desgraciadamente no hay esos sensores, ¿no? Entonces supongamos que un espermatozoide fertiliza pues, a este gameto femenino. Y recuerden ustedes que los espermatozoides hay dos tipos, aquellos que llevan cromosoma X y aquellos que llevan cromosoma Y. Y supongamos que fertiliza al que lleva el cromosoma X. Con los dos X, 3X. Síndrome conocido como del triple X o super hembra, ¿no? Y si fertiliza el espermatozoide que lleva el cromosoma Y, XXY, queda un síndrome, ustedes lo conocen, Klinefelter, ¿no? Bien. Pero también puede ocurrir en la segunda división. La primera es normal, ahí está, normal. Acá viene la segunda división meiótica, no disyunción. Y entonces célula con todo el complemento, aquí sin complemento, con complemento sin complemento. Supongamos que fertiliza el espermatozoide que lleva el X a este ovocito. ¿Qué se forma? X0. Síndrome, usted lo conoce. Y si fertiliza el espermatozoide que lleva el cromosoma Y con el 0, una aberración cromosómica que no llega a las primeras fases, ¿no? Entonces ahí estaría pues el origen de todas estas trisomías, gonosomías, ¿no? Que no podemos prever eso. Por eso que no podemos decir a una señora no tenga hijos a partir de los 40 años porque puede salir su hijo Down o cualquier otra trisomía. Y supongamos que usted le dicen eso y a pesar de eso sigue su curso de su embarazo y nace una criatura normal, juicio, ¿no? Acá también, fíjense, en las células masculinas ocurre lo mismo. 44XY son las células masculinas. Primera división, 22XY, 22:0. Sigue las segundas, 22XY, 22XY, 22:0, 22:0. Espermatozoides, 22XY, 22XY, 00. Esos espermatozoides, así anormales desde el punto de vista cromosómico, tienen la facultad de fertilizar, como repito. El gameto sexual femenino no tiene sensores para determinar si ese espermatozoide está completo, no morfológicamente, sino en su constitución cromosómica. Y si fertiliza este cromosoma que lleva 22XY con el X del óvulo, XXY. Y si fertiliza a ese espermatozoide que es 22:0 con un óvulo que es X, se forma pues X0, ¿no? El síndrome de Turner. Bien, y entonces la cuarta fase simplemente es un cambio que se conoce como metamorfosis espermátide o simplemente espermiogénesis. Es un cambio de la forma, ¿no? De la forma. Y vemos cómo va cambiando la forma. Hay espermatozoides jóvenes y espermatozoides ya definitivos. Todo este proceso de espermatogénesis se está realizando en los tubos seminíferos. Aquí ya, a partir de la pubertad, los testículos del puber ya no tienen los cordones sexuales primarios que presentaba en los primeros años de la vida postnatal, sino aquí ya se han constituido los tubos seminíferos. Entonces estos tubos seminíferos comienzan a producir la línea espermatogenética. Y de ahí la producción es continua, ¿no? Continua. También hay un detalle importante, porque ustedes habrán conocido pacientes que a veces por su condición religiosa, no tienen actividad sexual. Y a veces también pacientes varones que tienen una enfermedad crónica, ¿no? Y no tienen tampoco actividad. No vamos a pensar que nosotros tenemos un órgano donde se van a depositar espermatozoides. Si no hay ninguna actividad, se van a medida que van alcanzando su ciclo de vida, estos espermatozoides se van degenerando y van siendo reabsorbidos a nivel del epidídimo
a nivel del conducto deferente, ¿no? Entonces, no, a veces, el caso de los adolescentes, ustedes saben que ahora los chicos ahora entran a una página de internet y ahí saben más, ¿no? Los chicos de ahora que los chicos, nosotros somos chicos, nosotros somos pues, curas al lado de los chicos ahora. Y entonces comienzan ya ellos a entrar pues, ¿no? a sus páginas. Pero esa información es un poco distorsionada, ¿no? Porque dicen, bueno, no tengo actividad, voy a subir de peso, ¿no? Voy a estar muy gordo, me va a doler mucho la cabeza, no puedo concentrarme. Y no puedo caminar porque estoy pesado, porque ¿no? hay depósitos de espermatozoides. Y no es así. Se van reabsorbiendo conforme alcanzan su ciclo de vida, degeneran, se reabsorben. Este proceso dura 64 a 70 días, ¿no? Desde espermatogonias hasta espermatozoides. Pero también aquí ocurre un hecho que ustedes conocen. Los métodos de fertilización asistida han dado muchas luces sobre reproducción humana que no se conocían hace 10, 15 años atrás. Se ha extraído espermatozoides recién formados en los tubos seminíferos, colocados in vitro frente a un ovocito, no lo fertiliza. No sé qué decir, muy bien se forman espermatozoides, pero no tienen capacidad de fertilización espermatozoides recién formados en los tubos seminíferos. Tienen que pasar por una etapa de maduración y también una etapa de capacitación. O sea, no solamente tienen que estar maduros, sino también tienen que estar capacitados para que pueda fertilizar al ovocito. Entonces ahí tenemos toda la línea espermatogenética, desde espermatogonias hasta espermatozoides, haploides, y esto está desarrollándose pues en los tubos seminíferos. Aquí decíamos, recuerdan que hace un momentito decíamos que los cordones primarios en el niño, en sus testículos del niño, tenían los gonocitos o células germinativas primordiales y células sustentaculares, futuras células Sertoli, acá lo tenemos, la célula Sertoli, que acompaña todo el proceso desde espermatogonias hasta espermatozoides. Le brindan soporte, son los encargados de una barrera que se llama hematotesticular, que no permite pues que haya ingreso de sustancias o de moléculas que pueden alterar todo este proceso. Todo este proceso es una barrera hematotesticular, se llama así, producida a través de las células de Sertoli. Además, estas células de Sertoli producen una hormona que es la inhibina, importante, y en el periodo embrionario, estas células de Sertoli van a producir la hormona inhibidora de los conductos de Müller, o sea, HIM, hormona inhibidora de Müller, para que no desarrolle el Müller, sino se desarrollen solamente los conductos de Golgi, que es lo normal en el varón.